pasarla por alto, ¿no? Y desde luego, hablar del tema político, un mes de gobierno del primer Vamos mandatario. con la Conversamos con... magíster Soledad Donoso, ella es Ujú. analista política y comunicacional. Hablaremos sobre justamente qué análisis podemos hacer en lo político en Ecuador tras un mes de gobierno. También podemos hablar sobre la parte comunicacional. ¿Cómo está magíster Donoso? Bienvenida a la 96.9. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Silvia, Alex, un saludo a su querida audiencia, a todos ustedes en el panel. Sofía, correcto el nombre. Y Katherine, Sofía y Katherine con Alex. Hola, Ajá. ¿cómo estás? Sí. Soledad, Sofía, entendemos Catherine, que Alex, qué gusto. como ecuatorianos, el periodo de gobierno cuando salió Guillermo Lasso, un periodo en el que entendemos que cambiamos la página una vez que ya nuevamente ha sido reelegido Daniel Noboa. Desde ahí parte un análisis que debemos ver las cosas de una manera más positiva y no cuestionarla. Bueno, creo que siempre el hacer cuestionamientos sirve para enriquecer ese debate de lo que tenemos que mejorar. Yo creo que no hay que ser una oposición por oposición, sino ser críticos de una manera constructiva. Y creo que en este nuevo periodo de gobierno lo que hemos visto justamente es un gobierno que ha marcado toda la cancha política en este primer mes, sobre todo con esta nueva asamblea que también ha dado un respiro no solo al gobierno, sino creo que a todo el país de evitar esta pugna, esta lucha, que siempre hay una oposición desmedida, que ves un tema de no construcción, sino de, no ves un debate, sino que veías antes y estábamos un poco también la ciudadanía hastiada de esa asamblea de ser oposición por ser oposición, de obstruir gobiernos, de obstruir planes de gobierno sin construir. Entonces creo que este mes el gobierno ha marcado mucho la cancha en cuanto al ámbito político. Soledad, pero ¿usted cree que, por ejemplo, una noticia que salió hoy es que están apuntando a seguir el método de Hunt porque en este panorama político que se vio cuando fueron las elecciones, con este método, el método que se utilizó, obviamente con la polarización que había entre el correísmo y el anticorreísmo, eso lo benefició a ADN de cierta manera, algunos lo analizaron así, y obviamente la otra fuerza política con ya un voto duro es el correísmo, y estos dos prácticamente coparon toda la asamblea. Y sí, es positivo porque el gobierno ya tiene como una mayoría en la asamblea que pueda dar paso a todo su plan y ejecución de plan de gobierno justamente. Pero ¿qué pasa con las nuevas ideas o la posición que no necesariamente es correísta y que quiere entrar también al debate público, a aportar ideas, pero que con este método que están obviamente las dos fuerzas políticas que en este momento son más fuertes, las están apoyando? Entonces, ¿qué podríamos pensar de eso a futuro? Tal vez en este momento, ok, pero a futuro, ¿qué podríamos pensar? ¿Cómo lo ve usted? Hay que analizar bien justamente el método de Hunt y el método de Wester, que es el que se usa actualmente, Perdón, de Wester, porque sí. hay algunas voces que dicen, bueno, si no hubiera habido el método de Wester, Daniel Noboa nunca hubiera llegado a la asamblea o no hubiéramos tenido a otros representantes también en la anterior asamblea. En esta última también vemos que no hubieran llegado como personas como del PCC, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, así es. ahí tenemos que ver cuál es la lectura también del ciudadano, porque con el método de Hunt van entrando en orden, quien es más votado, tiene más votación, es el que gana la curul, ¿no? En esta ocasión, muchos que han sido más votados incluso se han quedado fuera con el método de Wester, pero con el método de Hunt vas entrando en orden de votación. Yo creo que hay que preguntarle a la ciudadanía sobre todo qué prefiere, que esté por quien tú más votaste o que sea un método un poco equitativo, si se puede llamar así, para que otras fuerzas políticas también puedan entrar. Sin embargo, creo que hay que ver en el territorio porque yo pienso que tal vez la ciudadanía dice, ok, pero yo voté por Sofía, yo voté por Alex, yo voté por Katherine
y a la final entró Soledad, que tenía menor votación. Entonces, eso también es un aspecto que se debe tomar en cuenta para que la ciudadanía pueda saber. Hay que hacer una explicación mucho más amplia de este método que te permite también, el método de Hunt de cierta manera era el que ya se usó en años anteriores y que tenías, ok, el voto en plancha cuenta más, el voto unipersonal también cuenta. Ahora este es un método y un cálculo que en realidad, por ejemplo, en esta nueva asamblea no hubiéramos visto tal vez a gente del PSC, pero también vimos gente que tuvo mucha votación, como en Imbabura, que es el único asambleísta que entró de Construye. Y esa es una muestra de que cuando la gente quiere apoyarte, te apoya por ser tú, no solamente por tu partido. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que la gente sí te vota, que no necesitas necesariamente un método que te ayude a entrar a la asamblea, sino que tienes también que ver cuáles son tus capacidades y la gente por qué ha votado. Entonces yo creo que sí hay que hacer un análisis más exhaustivo de por qué se debería volver al método de Hunt. Este es un método que yo creo a lo final están llegando a la asamblea quienes más votos han recibido, es decir, que quienes más respaldo ciudadano han recibido, más allá, insisto, de un partido político, porque el asambleísta de Imbabura es el claro ejemplo, es el único asambleísta y de Construye, y no necesariamente porque representaba Construye, sino por lo que es él. Entonces, él ha ganado la votación y finalmente el método de Hunt sirve para eso. El que más votos tiene, el que más aceptación de la ciudadanía tiene para que lo represente en la asamblea, va a ganar. Entonces, ahorita lo que están midiendo las fuerzas políticas es justamente ADN y Revolución Ciudadana. A ellos les interesa mucho porque hubieran tenido muchos más asambleístas si hubiera sido por el método de Hunt y no el de Western. Ok, bueno, ambos, ¿cómo está Soledad? Buenos días. Ambos métodos obviamente representan lo que es la democracia, ¿no? Y siempre pues la gente, sobre todo de izquierda, como que el tema de la democracia lo ve de una forma diferente. Este gobierno está plagado por una polarización terrible en cuanto a derechas y izquierdas, tomando en cuenta la votación que tuvo en la última elección. ¿Qué, según usted, Soledad, cree que este reto, este gran reto que tiene que afrontar el gobierno de Noboa, debe de hacer en la parte comunicacional para lograr unir, consolidar un pueblo que se encuentra no solamente polarizado con derechas e izquierdas, sino también un pueblo que se encuentra resentido por mucho abandono y por mucha indiferencia de los gobiernos y de la falta de voluntad política que han puesto en marcha en las diferentes periodos, las diferentes épocas en el Ecuador? ¿Cuál es el reto que usted cree que es el más importante que tiene que enfrentar con todas estas aristas negativas el actual presidente? Bueno, en los temas no solamente comunicacionales, sino de gobernabilidad. Si no tienes gestión, no tienes que comunicar y viceversa. Si tienes gestión y no comunicas, parece que no hubieras hecho nada. Entonces, hay dos grandes retos. El uno es gestionar, hacer gestión, sobre todo en áreas muy sensibles como el de la salud, porque ya vemos que el tema de gobernabilidad, digamos, va navegando, va sobre ruedas. En este momento, al menos, la Asamblea, otros sectores sociales, no hemos visto ya esa oposición desmedida. Y lo otro es que finalmente la comunicación no pasa solamente por los medios de comunicación, ni solo por las redes sociales. Es importante, yo he dicho en algunas ocasiones que es importante que, así como vimos en campaña a ministros desplegados en el territorio, necesitamos asambleístas, ministros en el territorio que escuchen a la ciudadanía. La comunicación también se trata de un tema de doble vía. Entonces, no es solamente de bombardeo de información, porque muchas veces tal vez ni siquiera la vemos, pero se trata de escuchar. Escuchar y también, se trata de saber okay, qué es lo que necesitamos. Yo como ciudadano, ¿qué te estoy pidiendo a ti, gobierno? ¿Qué es lo que tú me puedes dar y qué es lo que necesito que respondas a mis necesidades, a las necesidades de las provincias? Los asambleístas que están en las provincias, los que ganaron de provincias, tienen un reto mucho mayor, porque es cómo yo facilito tu vida a través de las leyes, qué es lo que puedo hacer, porque no se trata de
démosle al asambleísta que maneje la salud en X provincia, la educación o Banecuador o el que fuera, ¿no? Se trata de ver cómo yo, asambleísta, te puedo atender o facilitar o qué leyes creamos para que en tal o cual provincia tengamos mayor inversión, podamos mejorar los temas de salud, etcétera. Si bien las leyes son para todo el país, hay que tener esta escucha social. Y sobre todo, los ministros de Estado tienen que aprender a estar nuevamente en el territorio, no deben dejar de estar en el territorio porque el presidente no puede ser el único que marque esta agenda comunicativa, ¿no? Aparte no se alcanzaría, ¿no? Claro, no puedes estar solo, ¿no? Necesitas de estos ministros que te lleven el mensaje y que te Correcto. digan, aquí estoy y estoy haciendo esto. Tal vez muchos ciudadanos no saben a qué beneficios pueden acceder en Banecuador, en el SRI, en Banco del Correcto, sí. Pacífico, en miles de instituciones que tenemos. Entonces, si no tenemos esta llegada al territorio, va a ser muy difícil que también la ciudadanía pueda consumir a la velocidad de lo que pasa, ¿ya? Estamos atados también a un tema de redes sociales en donde nos llueve noticias, incluso falsas, o solamente malas noticias. Entonces, si no tienes tú este primer paso, creo que ya de tener una vocera oficial, te permite de cierta manera tener noticias frescas cada semana, que no vemos todavía que marquen una agenda noticiosa o comunicacional que te dé que hablar el resto de la semana, pero es un primer paso que veremos su efectividad en la primera crisis que este gobierno enfrente. Entonces ahí veremos cuán rápida es la reacción comunicacional de la vocera o del gobierno en sí. Pero como insisto, la comunicación es de doble vía. Y si tú no escuchas a tu ciudadanía, no vas a poder, vas a estar apuntando hacia otro lado. Entonces es importante que los ministros sigan en el territorio, sigan escuchando y sigan informando sobre todo. Hay ministros que en el territorio no les conocen. Entonces no puede ser solo un ministro de escritorio, de gestionar desde el escritorio. Tienes que aprender a escuchar a la gente, a saber que no solamente las redes son efectivas. Ese es un punto sumamente clave para la ciudadanía, para los que tienen acceso a Internet. Y ¿Qué eso pasa creo con quienes no que, tienen acceso a un medio o a Internet? Magíster, estamos conversando con la Magíster Soledad Donoso, ella es analista política y comunicacional, estamos hablando sobre el panorama político del Ecuador, el gobierno tras un mes de su posesión. Y eso creo que fue, le quería comentar, creo que fue lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones, ¿no? Que el gobierno creía ya que iba a ganar prácticamente en una sola vuelta y a la larga se dio cuenta que tenía 10 puntos menos. Claro. Y muchos de los entendidos en política decían que les faltaba territorio. No se los veía tampoco en los medios de comunicación tradicionales, ni en los ministros, ni al presidente, ni a nadie. Entonces, cuando hubo un cambio un poco de esa estrategia, se vio que, bueno, ya la historia ya no la sabemos, el presidente Noboa ganó la elección. Pero justamente quería yo preguntar sobre el tema de la asamblea, porque conversamos un poco sobre la parte política en la asamblea, cómo se está llevando, que es el rumbo que está siguiendo, un trabajo que se nota coordinado con el gobierno nacional, pero hay otros que también critican ciertos puntos en que las leyes que se están utilizando, las leyes económicas urgentes, que son para obviamente un tema económico y que en 30 días por lo mismo, por la urgencia, en 30 días deben ser aprobadas, ¿no? O desaprobadas, pero que aprovechando la coyuntura política y esta mayoría que tienen con Pachacuti, entiendo, ¿no? Que se han aliado para poder sacar adelante estas leyes, pero se han tocado temas que no necesariamente son económicos, pero justamente por la vinculación o el hilo conductor que lleva el tema económico de las economías criminales, ¿no? Para tratar de mitigar la seguridad. Muchos dicen que se está un poco abusando sobre eso y otros dicen que el fin justifica los medios. ¿Qué piensa usted al respecto?
Creo que hay que tener mucho cuidado de cómo está manejándose la asamblea, ¿no? Si bien es cierto, hay una mayoría en este momento, que vimos que no es una mayoría móvil, solamente que fue para las elecciones, sino que hemos visto votación tras votación que el gobierno tiene una mayoría, ¿no? El bloque de ADN tiene una mayoría. Hay leyes que creo que la Asamblea ha tratado con mucha rapidez cosas que estaban estancadas de la anterior Asamblea. Hay que tener una oposición, como digo, crítica y constructiva, ¿no? No necesariamente necesita ser criticar por criticar, porque en eso ya estuvimos cansados toda la ciudadanía. Así es. Pero hoy creo que el gobierno, después de 8 meses, bueno, de más de un año de estar ya en el poder, yo creo que vio también cuáles son las falencias en cuanto a normativa legal y por eso ha ido muy rápido con estas leyes económicas urgentes, que tampoco ha permitido que esta mayoría que ya está consolidándose se pierda, ¿no? Entonces ahorita está, creo que, aprovechando muy rápidamente con todas las leyes económicas urgentes para no perder esa mayoría y tampoco perder ciertos aspectos. Yo creo que las leyes económicas urgentes, el hilo conductor de todas estas leyes, por más que sean diversos temas, es la seguridad. Ese ha sido el tema central en cada una de esas y lo que han intentado estas leyes económicas urgentes es ir cerrando ciertos huecos para que no quede ningún sitio por donde las economías criminales, los grupos delincuenciales tengan salida. La primera ley de económica urgente, que terminó siendo ley de solidaridad, esta ley primero asfixiaba la economía de los grupos criminales, pero también en los temas de justicia cerraba esta puerta giratoria de hoy te meto preso y en los juzgados sales libre a las 24 horas o menos de eso, ¿ya? Eso era un costo no solamente social altísimo, sino también económico. Es incalculable la cifra de cuántos policías, cuál es el valor monetario de tener policías cuidando delincuentes en sus casas. Las otras leyes también del tema de contratación pública que se está tratando, no solamente que busca una eficiencia en la contratación pública, sino también descubrir y evitar que grupos delincuenciales usando la fachada de empresas se nutran de dineros del Estado para poder hacer, de seguir manteniéndose, ¿no? Y seguir viviendo. Entonces creo que cada una de estas leyes, incluso la última, que trata de cuidar el patrimonio natural, de cuidar ciertos lugares que son parques nacionales, etcétera, y reactivarlos económicamente, lo que busca también es que estas economías criminales que usan, por ejemplo, la minería ilegal, que ha arrasado con gran parte de la Amazonía, no puedan estar ahí dentro. Entonces tú tienes más maneras de atacarlos y cierras varios frentes con estas leyes económicas urgentes que de cierta manera tienen que estar atados a un tema económico, pero yo creo que el hilo conductor de todas estas leyes es la seguridad. Y sin duda ya no hemos visto esta oposición tan cerrada. Hay que tener cuidado, sí, de leyes como la de inteligencia, por ejemplo, que se aprobó sin mayor debate. Y es un tema que hay que tener cuidado y estar pendientes de cómo será su reglamentación, porque lo importante va a ser el reglamento que nutra esta ley, porque finalmente no puede ser utilizada como una norma para perseguir políticamente, comunicacionalmente, etcétera, ¿no? Porque a la final todos los ciudadanos estamos abiertos a que nuestras comunicaciones sean interceptadas. Si no tienes nada que temer, dirían algunos, no pasa nada, pero sí es un tema del derecho a la privacidad. ¿O qué pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación? Si se hace una investigación o tú estás haciendo oposición, mañana interceptan tus comunicaciones, ven quién es tu fuente, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que evitar y no puede pasar, sino que esta ley de inteligencia también tiene que ser estrictamente utilizada para perseguir a grupos de delincuencia organizada. Bueno, el tema de la reglamentación me parece que es súper interesante, pero igual ya está siendo aplicada, ¿no?
Lo de la reglamentación no he escuchado que están trabajando en eso, pero sí debería de ser un tema que debería de ponerse ya sobre la mesa. Muy interesante lo que Soledad acaba de decir, porque ya los allanamientos sobre todo ya están en marcha, entonces creo que eso ya está pasado. Alex, tú ibas a hacer una pregunta. No, Perdóname. estaba preocupado por el tiempo, además que todo, quedarme con lo positivo que usted acabó de mencionar con respecto a ver los ministros en el campo de fuego. Es lo que al menos el ministro También John me Reinberg parece, así ha es. mencionado, y sabemos que ya todo está listo con la llegada del estadounidense Eric Springs, que va a capacitar, a brindar todo su apoyo en cuanto a la buena labor, en cuanto a toda seguridad al personal de la policía y a los uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todo esto en materia de seguridad, que por ahí debe partir todo. Y agradecemos al menos con respecto a este tema, ¿no? Sí. Eso es lo que más queremos para que lo demás se despliegue con total normalidad y podamos vivir con total calma. Sí, y eso un poco ayuda a lo que comentaba Soledad referente al tema de la comunicación, no solamente decir lo que está pasando, sino también escuchar al pueblo, porque hay que escucharlo, por Dios. No hay que seguir trabajando solamente por lo que creemos, porque la realidad de nosotros es diferente a la realidad de la mamá que no puede mandar al hijo a la escuela tomando un vasito de leche con un pan. Es en serio, no es lo mismo. Sí. Bueno, agradecemos. Tienes alguien que te sí. dé la cara, ¿no? Sí, Sobre por todo en supuesto. el territorio. Tienes alguien que no solamente el presidente tiene que darte buenas y malas noticias, también tienes justamente ministros que te den la cara y respondan sobre lo bueno y lo malo que está pasando. Entonces, esa es importante que ellos estén en el territorio. A ustedes muchísimas gracias por el Totalmente de espacio. Un Y el abrazo, tiempo. Soledad. Gracias por estar con Gracias, nosotros. gracias. Estuvimos conversando con la magíster Soledad Donoso sobre un análisis político